RPP presenta Diálogos con PPK. Los cañonazos, como todos los viernes, nos anuncian la presencia, la llegada aquí a los estudios de RPP de Pedro Pablo Kuczynski. PPK. Buenos días, Pedro Pablo. Muy buenos días. Parece que esta semana ha sido agitada políticamente, con muchos rumores de cambios de gabinete, reglajes, etcétera. ¿Tiene espacio la señora Najara todavía para maniobrar, convocar un diálogo? Bueno, yo creo que siempre es bueno convocar un diálogo, pero hay que pensar cuál es el objetivo aquí, ¿no? El objetivo aquí es que este gobierno termine bien, en una forma institucionalmente estable, para que el siguiente, sea quien sea, pueda seguir trabajando. Este gobierno ha hecho cosas buenas, por ejemplo, el tema de beca 18, el tema de pensión 65, ha habido un fuerte aumento de la inversión pública, aunque el año pasado se detuvo ese aumento, pero ahora tenemos el tema del crecimiento económico, que en realidad nadie sabe qué cosa va a ser este año. Se decía 5%, 5,5%, ahora se dice 4,8%. En realidad no se sabe. 4,8,4 dicen otros. Y bueno, yo digo que 4 sería bueno en el contexto latinoamericano, ¿no? Obviamente yo quisiera que fuera más, pero 4 es bastante razonable, dado el hecho de que Brasil no crece, Argentina se retrae, Chile este año va a estar entre 2 y 3%, Colombia con la caída del petróleo se va a frenar un poquito, aunque va a estar cerca de 4%, y México estará entre 2 y 3%. Entonces 4 en un barrio de 0 a 3 no está mal, ¿no? Pero hay razones específicas para que haya bajado la tasa a la que nos habíamos acostumbrado en los últimos años. ¿Cuáles son? Claro, yo diría que las razones son bien claras. La principal es que nuestras exportaciones han bajado. O sea, hace 2 años exportábamos 46, 47 mil millones de dólares. Comparemos eso con el año 2000, que eran menos de 6 mil millones. O sea, en 13 años fuimos de 6 a 47. Pero ahora hemos retrocedido a 38. Y esos 9 mil millones se deben a la caída de los precios principalmente y a la caída de la producción de oro, que es nuestra segunda exportación, debido a los problemas en Cajamarca, en Cerro Quilich, al hecho de que Conga se postergó por un buen tiempo. Entonces, todo eso hace que 9 mil millones salen de la economía. En una economía de 200 y pico mil millones, 9, pues viene a ser más o menos 4%, y esos son los 4 puntos de caída. Eso es lo formal, Pedro Pablo, eso es en lo formal, pero en lo informal, en lo ilegal, el oro se sigue extrayendo y se está yendo a Bolivia. De manera informal, de manera ilegal. Bueno, claro, es que no tenemos un sistema institucional que lo teníamos antes, en la época en que yo estaba en el Ministerio de Energía y Minas. Teníamos el Banco Minero, y el Banco Minero compraba el oro y había un orden en el mercado. ¿Compraba el oro informalmente producido? No, compraba el oro que traía la gente y había mucho menos minería informal. ¿Por qué? Porque el oro valía mucho menos, la población era más pequeña, en fin, había un montón de razones. Yo creo que tenemos que volver a crear un banco de fomento como el Banco Minero, pero con capital privado y estatal, una combinación que no sea solo estatal. Y hay que adjuntarle al Banco Minero una división ambiental
que controle bien el medio ambiente y que sea financiada en parte por las utilidades del banco. Y eso va a desaparecer a los habilitadores, habrá un mecanismo institucional. Bueno. Respecto de la caída de las explotaciones mineras, en el foro Bloomberg de ayer, el presidente de Buenaventura, Roque Benavides, ha minimizado en el factor caída de los precios internacionales y subrayado dos factores internos. Uno, el hecho de que las comunidades tienen expectativas que no son satisfechas por el Estado y que la empresa privada tiene que subsanar según él. Y la segunda razón que dice la tramitología famosa. ¿No hemos progresado en esos dos campos? No, yo diría que Roque Benavides tiene razón en esos dos aspectos, pero obviamente también el aspecto precios es muy importante. Yo estuve almorzando hace unos días con una de las grandes mineras del mundo que se llama Rio Tinto Zinc, que es una compañía inglesa. Tienen aquí el proyecto La Granja y obviamente si ven que el cobre regresa a $4 en vez de estar en $2.50 la libra hoy, van a acelerar sus trabajos en la granja. Ahora, hablando de Cajamarca, que es donde está Yanacocha, de la cual es accionista Buenaventura, el tema ahí ciertamente ha sido expectativas de la gente, pero también falta de capacidad de sucesivos gobiernos de poner electricidad, caminos, agua potable, es lo que yo llamo el adelanto minero. Porque sigue un sector de la población de Cajamarca oponiéndose a ese desarrollo por un tema político, por un manejo o por un descuido del gobierno, mal manejo, no sé. Pero ayer, por ejemplo, el presidente estuvo en Cajamarca y la población, algunos pobladores de Cajamarca, le tiraron piedras al helicóptero del presidente. Felizmente no estaba dentro él. Bueno, a mí me ha pasado eso hace muchos años atrás en Tambo Grande, Piura, donde todos se llaman seminario, y fui como ministro de Energía y Minas, y no sé si eran piedras, pero ciertamente no fue no eran limones. No fue no eran pétalos de flores. Gran bienvenida, y el alcalde del pueblo, pues era un pueblito en esa época, me dijo, mejor hable usted de adentro por un parlante. Yo dije, no, abramos la puerta, yo me voy a sentar aquí con la gente. Y le decía... Eso se llama muñeca política. Seminario 1, seminario 2, 3, 4. A ver, dime qué piensas, ¿no? Y al cabo de 6, 7 horas se tranquilizó un poquito la cosa. ¿Con qué argumento? ¿Cuál es la fórmula secreta para calmar a quienes desconfían? Bueno, yo creo que en el Perú y en muchos otros sitios también la gente siente que el gobierno no los escuchan, y por eso Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y un gran candidato presidencial, hacía lo que se llamaba una tertulia, una conversa, ¿no? Él iba y escuchaba, claro que estaba todo bastante organizado. Y yo estaba en varias tertulias con él, porque él me decía, Pedro Pablo, ven aquí, cuéntales por qué la economía colombiana podría crecer más, etcétera. Y yo creo que tenemos que hacer lo mismo aquí. Ahora, en infraestructura en Cajamarca, empecemos por una cosa. La pista de Cajamarca a Celendín no está terminada. No está terminada, ¿no? Y eso lo venimos hablando hace años. La pista de la Quinoa a San Francisco en Ayacucho tampoco está terminada. Entonces, ¿qué estamos esperando? No son grandes inversiones. Y en electricidad en Cajamarca el 40% de la gente no tiene luz en su casa. Estamos en el siglo XXI, tenemos grado de inversión. ¿Cuánto cuesta electrificar a 300,000 personas más en Cajamarca? Son centavos, ¿no? Centavos. Bueno, esperemos que estas noticias puedan cambiar rápidamente. Muchas gracias, Pedro Pablo Cuchillo. Una cosita más, y es que todos los días vemos que sube el dólar. O sea, ha subido 1 centavo por día más o menos en los últimos 5 o 6 días. Y un tema muy importante es, ¿esto es bueno? ¿Hasta dónde debemos llegar? Y en el último Caretas, que tiene la imagen de un nuevo sol ahí puesto,
el argumento de mi amigo Neka Sheshov, que escribe el artículo, es que hay que seguir devaluando para colocar el tipo de cambio del Perú a un nivel competitivo. Sí y no, porque también hay mucha gente que debe dólares. Si sube mucho el dólar vamos a tener un problema. En fin, continuaremos y es un placer estar aquí juntos nuevamente. Vamos a tener magníficos programas. El próximo viernes, ¿de dónde conversamos, Pedro? ¿Para de aquí. Vamos a estar acá todavía. Sí, me hice una ida y vuelta a Chincha anteayer, pero Chincha... ¿Con una buena carretera? Está muy cerca. ¿Con una buena Sí, carretera? la carretera está muy bien. El problema buena es noticia. salir de Lima. Ese es el problema. Pero una buena noticia para terminar la carretera Sí. Lima-Chincha funciona bien fuera de Lima. Muchas gracias. 7:30 de la mañana, pausa y regresamos con la rotativa del año. Diálogos con PPK.